el revólver, la muerte, la manera como resolvamos los conflictos. Que perfectamente en el país haya gente que piensa que el mercado es una alternativa para el país, que el orden es una alternativa para el país, que les parezca una defecio poner subsidios a los más empobrecidos y que lo puedan decir e incluso que se puedan hacer elegir y que no por eso haya que pegarles un tiro, pero que al mismo tiempo haya la posibilidad de decir queremos un país que socialice la propiedad, que redistribuya la propiedad, que haya una nueva situación social y económica y que no por eso tengamos que pegarles un tiro. Y que quien piensa distinto, en bandos distintos, lo pueda hacer y debatir en los escenarios propios institucionales para la construcción del país. Esa transición tenemos nosotros que ser capaces de acompañar y ayudar a que se dé. Para que quien piensa distinto, en el ala que sea, no sea reo de muerte. Y que sea la violencia la que nos signa nuestra historia personal, colectiva, en el país. Y un poco la invitación del seminario es preparémonos para la transición. Y ahí volvemos a la pregunta del rector. ¿De qué soy capaz yo? ¿De qué apuesta estoy decidido a hacer en esa transición? Un segundo punto sobre víctimas y justicia transicional. Para nosotros realmente es complejo el tema, muy difícil, y ya Almudena nos comentó la experiencia de Guatemala y El Salvador y las polarizaciones que los mismos acuerdos y el proceso puede generar. La justicia transicional, dicho de una manera coloquial, rápida, en la relación entre verdad, justicia formal, reparación a las víctimas y condiciones de no repetición, hace un balance de tal manera que reduce la justicia formal. En el caso de la ley de justicia y paz que permitió el proceso de paz con los paramilitares, determinó que no habría más de 8 años de prisión. ¿A cambio de qué? A cambio de verdad, a cambio de reparación a las víctimas y a cambio de condiciones de no repetición. La historia, la academia, las comunidades están evaluando si hubo la verdad suficiente, si la justicia 8 años fue reducida suficientemente o hay deudas, si las víctimas fueron reparadas y si se crearon o no las condiciones de no repetición. Y surgen todos los interrogantes. ¿Qué pasa con las BACRIM? ¿Hay condiciones de no repetición si surgen estas nuevas formas de violencia? En fin, en este proceso de paz, la pregunta es, ¿qué tanta justicia formal se rebajará? ¿Por qué tanta verdad? ¿Qué tanta reparación a las víctimas? ¿Y cuáles son las condiciones de no repetición que se van a generar? Yo quisiera aquí contar una anécdota. Soy profesor en la Universidad de Barcelona y en alguno de los cursos aparecieron 2 personajes que están en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la universidad hermana de la Universidad de Barcelona donde doy clase. Y llegaron 2 señores y siempre llegaban a mi curso. Hasta como en la tercera ocasión me abordaron. Me dijeron, profesor Manuel, yo soy Yesida Arteta, estoy aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona con Vincent Fises en un programa de análisis sobre conflictos armados. Fui el comandante de las FARC de más alto rango encarcelado en Colombia. Salí de la cárcel y estoy acá en este programa. Y el otro colega de él era Felipe Torres, uno de los máximos comandantes del ELN. Yo digo que les gustaba ir a escuchar mi carreta barata y siempre llegaban a las clases, hasta que un día nos tomamos un tinto y me dijeron, vaya, profesor, sabemos que usted es muy amigo del juez Baltasar Garzón y que se va a ver próximamente en Madrid con él y queremos pedirle un favor, una entrevista con el juez Garzón. Entonces yo
Efectivamente, en Madrid le dije al juez, mire, hay dos personas, fueron comandantes, el uno de las FARC, el otro del ELN, que quieren hablar con usted. El juez Garzón me dijo, sí, me encantaría verlos. Ellos sentados en un banquillo y yo como juez de un tribunal internacional juzgándolo porque son criminales de guerra. Dígales eso. Entonces, a la siguiente curso, llegaron y me dijeron, bueno, ¿cómo le fue, compañero? No, bien. El juez les manda a decir esto, que les encantará verlos sentados en un banquillo y él como juez de un tribunal internacional juzgándolos porque son criminales de guerra. Entonces ellos dijeron, bueno, profesor, nos da pena ponerlo de razonero, pero dígale al juez esto, que nosotros estamos dispuestos a ir a un tribunal internacional, porque como comandantes que hemos sido, somos responsables de las decisiones y acciones que en nuestro cargo nos corresponde, pero con una condición, que iremos si van todos y si el tribunal es para todos. Y como lo dijo un poco Almudena ahora, que ni siquiera los militares se conviertan en los chivos expiatorios de una negociación. Porque aquí los responsables son los políticos, empresarios, militares, incluso intelectuales y por supuesto la guerrilla. Y esto es un tema muy complejo. ¿Cómo hacer que lleguen todos? Y que esa justicia formal sea de todos, pero que la verdad que se va a poner a cambio de esa justicia formal, de la rebaja de la justicia formal, también sea de todos. Y que la reparación a las víctimas, comenzando por el reconocimiento de las víctimas, sea de todos. Y que la creación de condiciones para la no repetición también sea contribución de todos. Ese es el ideal. La pregunta es, ¿estamos en este momento en el contexto político del país, social, incluso jurídico, listos y preparados para que ese ideal de la verdad de todos, la reparación de todos y la creación de condiciones de no repetición se están dando? ¿Cómo lograrlo? Son preguntas que tenemos que hacernos y empezar a dar respuestas muy creativas si efectivamente estamos comprometidos y persuadidos de que la salida negociada del conflicto armado es una posibilidad de esperanza para el país. Cierro diciendo, ningún proceso de paz. Cuando uno le pregunta a los especialistas, como Almudena, como el juez Garzón, estuvimos hace poco en un curso en Jaén con varios especialistas internacionales hablando de estos temas, y la pregunta que yo le hacía a todos los especialistas de varios países, ¿cuánta verdad formal es posible disminuir en un proceso de paz? Y la respuesta de la mayoría de los especialistas es, tanto las víctimas lo permitan y tanto la sociedad lo resista. Son como los dos criterios que aparecen de los especialistas internacionales. Tanto las víctimas lo resistan. Por eso ha generado y nos ha generado mucha esperanza ese primer grupo de víctimas que fue a La Habana, con sus dos hechos simbólicos que ya son conocidos. El primero, el decirles a los actores sentados en la mesa de La Habana su mejor contribución a nuestro perdón, para nuestro perdón y a la reparación es no se paren de esta mesa hasta no lograr un acuerdo. Hay estudios, conozco dos de ellos, donde lo primero que piden las víctimas, lo que más les interesa, jerárquicamente organizado, es condiciones de no repetición, el nunca más. Curiosamente, aquellos que no han sido víctimas y que están sobre todo en la parte urbana, les interesa mucha justicia. Es una curiosidad, es una paradoja. Las víctimas están dispuestas a perdonar a cambio de que haya un nunca más, de que no haya más situaciones en las que haya más víctimas. Por supuesto,
Un segundo punto es la verdad. Quieren saber qué le pasó a su víctima, qué le pasó a su familiar, dónde está, quién lo mató, por qué lo mató, qué lo llevó, o sea, la verdad. Y por supuesto la reparación. Es la prioridad. Pero contrasta con estudios en los cuales se muestra, sobre todo sectores urbanos, que ponen como énfasis fundamental la justicia formal. Es decir, les importa mucho que los victimarios paguen cárcel. Y ahí habrá un diálogo muy fuerte y ahí la invitación es que las víctimas, su visión, su lógica, nos pueda dar ejemplo a nosotros. Y el segundo hecho simbólico también que nos contaba el padre de Ru, él, por supuesto veía que lo podía contar que sin cometer las infidencias propias de la metodología. En ese primer grupo de víctimas se logró algo por petición de las víctimas. Durante todas las negociaciones, nunca los negociadores habían compartido la mesa. Y las víctimas les dijeron, nosotros no queremos almorzar solos y solas. Y por favor, se sientan a la mesa con nosotros. Que sea la primera vez en la cual ustedes, los guerreros, los que han estado en la guerra pero hoy están buscando el fin del conflicto armado, se sientan con nosotros y se sientan en la misma mesa y se sientan con las víctimas. Aquí hay un mensaje, aquí hay un camino que esperamos tener la grandeza, la dignidad para leer y poder seguir. Y sin lugar a dudas, el proceso de paz, como lo decía Almudena en su conferencia, solamente cuando las víctimas sean escuchadas, cuando las víctimas sean atendidas, cuando las víctimas sean reconocidas y cuando su voz se escuche en medio de las negociaciones y después en la implementación de los acuerdos, seguramente tendremos esa certeza, esa sensación de que efectivamente un proceso de paz es posible y es la esperanza para el país. Muchas gracias.